Buenos días. En este encuentro vamos a desarrollar los conocimientos referidos a, en general, membranas biológicas y en particular algunos otros agregados lipídicos. La bibliografía recomendada es la que venimos trabajando en todas las clases. La formación de las primeras membranas biológicas fue muy importante en la evolución de los seres vivos en general, porque fue la primera que dio la posibilidad de separar una porción del medio acuoso circundante con un determinado contenido diferenciado del exterior. Esto entonces dio la posibilidad de dar surgimiento a eventos diferenciales de un lado y otro de la membrana. Posteriores eventos de invaginaciones y endosimbiosis dieron origen en milenios de evolución a los distintos sistemas de membranas y organelas como las conocemos hoy en una célula eucariota. Las membranas lipídicas en verdad forman parte de uno de los tipos de agregados lipídicos que podemos encontrar. Para comenzar, entonces, describiremos otros tipos de agregados que se pueden encontrar y que, como vemos en la figura, dependen de la geometría de los lípidos que abundan. Así, por ejemplo, si tenemos lípidos que tienen una cabeza polar y una única cola apolar, de una única cadena hidrocarbonada, la sección va a ser cónica y se van a agregar en forma de micelas. Si por otra parte tenemos un fosfolípido con la típica estructura de la cabeza polar y las dos colas apolares, la sección de esta molécula va a ser más del tipo cilíndrica y se podrá agregar en forma de bicapas, formando bicapas como la vemos en la segunda figura de allí, o cuando esa bicapa se cierra sobre sí misma, se formará una vesícula. Esa vesícula encerrará dentro una cavidad también acuosa y dejará en el exterior un medio acuoso. Si observamos un poco más en detalle la estructura de las micelas, vemos que las cadenas hidrocarbonadas convergen todas en el interior, que va a ser íntegramente apolar, mientras que las cabezas hidrofílicas van a ser las que tengan contactos con el solvente acuoso en este caso. Las vesículas, también llamadas liposomas, las vemos aquí en un corte en 3 dimensiones. Como dijimos, tanto en el interior como en el exterior de esa bicapa que se sella sobre sí misma, se encuentra un espacio acuoso. En ese espacio acuoso del interior es posible introducir proteínas, enzimas y metabolitos y recrear en partes algunas vías metabólicas. Y por eso los liposomas son utilizados para algunos estudios en investigación. Suelen ser útiles también para transportar sustancias y para que puedan luego esas sustancias ser liberadas adentro de la membrana, ya que esas membranas pueden a su vez fusionarse con otros liposomas u otras membranas. También podemos considerar un agregado lipídico a las lipoproteínas, que consisten en, como su nombre lo indica, una mixtura entre distintos lípidos y proteínas. Aquí vemos, por ejemplo, que en el interior es rico en triglicéridos y ésteres de colesterol. Los liposomas también obviamente están rodeados por una membrana, una monocapa, que tiene un exterior hidrofílico, o sea, las cabezas de esos fosfolípidos están mirando hacia el exterior hidrofílico, y también en la membrana podemos encontrar colesterol. A su vez, hay algunas proteínas que forman parte de este complejo, proteína-lípido, y que van a ser diferenciales de acuerdo a las diversas lipoproteínas. Existen muchos tipos de lipoproteínas con distintas funciones en los mamíferos. Nosotros vamos a ver un tipo cuando veamos el metabolismo de lípidos. Pero tienen esta característica entonces. Cuando apoproteína sería la parte proteica separada de todo el componente lipídico de este complejo de lipoproteínas. Observando ahora entonces en más detalle las bicapas lipídicas que conforman las membranas biológicas, vemos que no solamente tienen componentes lipídicos, fosfolípidos, colesterol, esfingolípidos, sino que también tienen proteínas, gluco y esfingolípidos, como dijimos,
proteínas que pueden ser integrales o periféricas, o sea, de distintos tipos. A su vez, estas proteínas pueden tener distintas modificaciones, pueden tener colas lipídicas que ayuden a anclarlas a la bicapa, pueden tener modificaciones glucosídicas y diversas modificaciones que hacen justamente a la función de esas proteínas. También, si miramos un poco más con más atención, vemos que las hemicapas de esa bicapa son diferentes y tienen distinta composición. Y esto depende tanto del organismo como del tejido o de la célula en particular de que estemos hablando. O sea, es bastante diverso incluso dentro de un mismo tejido. Esta simetría y fluidez en la membrana es en parte sostenida por los movimientos que se pueden dar entre los fosfolípidos de esa membrana. Por ejemplo, podemos encontrar un tipo de movimiento que es el flip-flop, que es un movimiento de un lípido de una superficie o de una de las monocapas a la contraria. Es lento y muy poco frecuente, porque debe suponer una barrera energética bastante alta, esto de pasar una cabeza hidrofílica por un medio altamente hidrofóbico como es el interior de la bicapa. También pueden suceder movimientos laterales, que sí son más frecuentes, dado que no debe sobreponerse ninguna barrera energética. Involucran también rotaciones de los enlaces carbono-carbono. Y estas, entonces dijimos, son más rápidas. Estos dos tipos que nombré son de tipo de difusión no catalizada. También los hay de un tipo de difusión catalizada, donde intervienen proteínas que ayudan al movimiento de estos lípidos. Así encontramos, por ejemplo, las lipasas y las flopasas, que ayudan a este movimiento y utilizan ATP, o también las escramblasas, que utilizan el ion calcio, o responden más bien a señalizaciones de ion calcio. También tenemos que considerar el efecto de la temperatura dentro del estado físico de la membrana. Así, las bicapas pueden adoptar distintos estados según la temperatura y también según su composición. Esto se debe a que las cadenas de hidrocarbonadas de los lípidos están en constante movimiento y esa capacidad de moverse va a depender de la naturaleza de los lípidos y de la temperatura. Aquí vemos, por ejemplo, esquematizado en un modelo cómo sería una membrana a una temperatura menor a lo que sería la temperatura de transición, donde estaría como un líquido ordenado. Luego, al aumentar la temperatura, empiezan a haber mayores movimientos rotacionales entre las cadenas hidrocarbonadas de los lípidos y esto promueve entonces el estado de líquido desordenado. La composición lipídica, entonces, como dijimos, afecta este estado cristalino de la membrana. Por ejemplo, si tenemos una mayor proporción de glicerofosfolípidos con cadenas insaturadas o más cortas, va a haber una mayor movilidad, porque esto le va a insumir a la membrana, a los lípidos, un movimiento, y esto y una manera de ordenarse que no va a ser muy compacta, sino lo contrario, entonces va a ser una membrana desordenada. Por otra parte, si tenemos un mayor contenido de esfingolípidos y cadenas lipídicas largas, va a haber un mayor empaquetamiento y una menor movilidad. Aquí tendremos un estado de gel sólido. Y cuando ese gel sólido además se combine con una mayor cantidad de colesterol, vamos a tener una fase de líquido ordenado que es la que prevalece, por ejemplo, en los RAS o balsas lipídicas, que las vamos a describir más adelante. Entonces, como vemos, es muy importante tener en cuenta que la composición de cada lípido, es decir, el largo del lípido, el grado de insaturación, hacen variar la estructura ordenada o el ordenamiento de la bicapa y por ende también tienen consecuencias en la temperatura de transición. En el caso de los mamíferos, y otros animales de sangre caliente, poseen un rango de temperaturas acotadas en las cuales puede sobrevivir. Este rango de temperaturas, por ejemplo, en los mamíferos promedian los 36 grados. En este rango las membranas de mamíferos están fluidas. Hay otros organismos
como los poiquilotermos, por ejemplo las bacterias, que pueden sobrevivir a cambios de temperaturas muy amplios, por ejemplo de entre 15 y 40 grados. Esos lo pueden realizar porque tienen la capacidad de variar la composición lipídica de sus membranas para mantenerlas fluidas frente a cambios abruptos de temperatura. Entonces, por ejemplo, un cultivo de Escherichia coli que está creciendo a 40 grados, cuando uno lo pasa a 20 grados, va a aumentar el grado de insaturación de sus lípidos para evitar que la membrana pierda fluidez. El colesterol, como vimos en la clase anterior, su rol puede parecer ambiguo, porque dependiendo del tipo de lípidos con el que esté asociado, va a hacer disminuir o aumentar la fluidez de membrana. El colesterol, como ustedes recuerdan, tiene una zona hidrofílica dada por el grupo oxidrilo que se ubica interaccionando con las cabezas polares de los fosfolípidos, mientras que su sistema de anillo polar está interaccionando con las cadenas hidrocarbonadas de los mismos. Así, cuando abunden los esfingolípidos o ácidos grasos de cadena larga saturada, el colesterol va a imponer un desorden a esa escasa fluidez de la zona, porque va a estar mucho más compactada. Por el contrario, cuando esté rodeado con ácidos grasos de cadena insaturadas o cortas, donde la membrana es mucho más fluida, la presencia de este sistema de anillos del colesterol va a tender a compactarlos, ordenando esta región de la bicapa. Entonces, por eso es que llamamos al rol del colesterol, en este caso, como un regulador de la fluidez de membrana. Aquí vemos un ejemplo de la distribución asimétrica de los lípidos de membrana. Comúnmente vamos a encontrar que los glucolípidos, o sea, los lípidos asociados a glúcidos, van a estar mayormente en el espacio o mirando hacia el espacio extracelular. También hay diferencias en cuanto al contenido o a las cabezas polares más abundantes, y esto depende del tipo de membrana, pero en este caso, por ejemplo, tenemos mayor abundancia en fosfatidilcolina en la hemimembrana del espacio extracelular, y en la hemimembrana que mira hacia el citosol abundan la fosfatidilcerina, fosfatidilestanolamina y fosfatidilinositol. Aquí vemos otro ejemplo, que es que incluso las membranas de una misma célula poseen una composición lipídica diferencial. Por ejemplo, aquí vemos el complejo de Golgi, que tiene una riqueza en fosfatidiletoanolamina y fosfatidilcerina hacia una de las hemicapas y fosfatidilcolina en la otra. Cuando después va hacia el trans-Golgi, se transforma en el trans-Golgi, ya vemos que allí se convierten, o se mueven estos lípidos y dan abundancias de, por ejemplo, fosfatidilcolina, de esfingolípidos y colesterol hacia una hemicapa, o sea, a la que mira el lumen, y de otros fosfolípidos a la que miran al exterior. Y así también con las del cis-Golgi y con las vesículas que terminan transportándose y fusionándose con la membrana plasmática. Vemos entonces la gran diferencia que hay entre la composición de cada hemicapa en la bicapa, pero incluso dentro de una misma célula en los distintos sistemas de membrana. También son muy importantes los componentes no lipídicos de las membranas, como por ejemplo las proteínas. Podemos encontrar distintos tipos de proteínas según sea su interacción con la bicapa. Así, por ejemplo, encontramos proteínas extrínsecas o periféricas que están unidas superficialmente, ya sea gracias a la interacción electrostática, por ejemplo, o pueden estar unidas covalentemente a algún componente de la membrana y mediante algún tipo de regulación, en algunos casos, poder desprenderse o liberarse de la membrana. En el caso de las proteínas periféricas, entonces, se las puede liberar con métodos bastante suaves como cambios de pH o la presencia de agentes quelantes o por diferenciación o fuerza iónica diferencial. En el caso de las proteínas intrínsecas, son aquellas, o integrales de membrana, son aquellas que traspasan toda la membrana, las dos hemicapas, o sea, toda la bicapa lipídica, y interaccionan entonces muy fuertemente con la membrana. De manera tal que para extraerlas hay que realizar tratamientos bastante exhaustivos con, por ejemplo, detergentes. Estas son anfifílicas y tienen orientación asimétrica,
pueden exponer una o algunas de las superficies a las membranas. O sea, podemos encontrarlas de distintos tipos. Bueno, aquí vemos también algunas proteínas ancladas a glicosilfosfatidilinositol, la GPI, que bueno, para ser desprendidas o para ser escindidas necesitan la actividad enzimática de, por ejemplo, la fosfolipasa C. Podemos encontrar distintos tipos de proteínas periféricas, como dije recién. Por ejemplo, aquí vemos esquematizados algunos tipos, varios. Por ejemplo, hay algunas que pueden tener una inclusión parcial en una de las hemicapas de la bicapa lipídica. Otras pueden estar interaccionando con una de las caras de proteínas integrales de membrana. Algunas pueden interactuar en forma eléctrica con los lípidos de una de las bicapas y otros tipos pueden estar unidas en forma covalente, ya sea a componentes lipídicos de la membrana o a componentes glucosídicos de los glucolípidos de membrana. Bueno, un parámetro que sirve mucho para estudiar proteínas integrales de membrana es el perfil de hidropatía. En este tipo de gráficos se grafica el índice de hidropatía versus o en función del número de residuo de la proteína. ¿Qué es el perfil? O sea, ¿qué es el índice de hidropatía? Bueno, es una variable que mide la energía libre o el cambio de energía libre que llevaría el pasaje de un residuo aminoácidico de un solvente apolar hacia un entorno acuoso. Como podemos imaginar, cuanto más hidrofóbico es el residuo, más endergónico será el proceso, es decir, más energía tendremos que entregar para que este proceso se dé. Entonces, cuanto mayor es el perfil de hidropatía, mayor probabilidad vamos a tener de que esa región, que suele ser de entre 15 y 20 aminoácidos, se encuentre dentro de la membrana plasmática, es decir, interaccionando con la membrana plasmática, o que sea una región transmembrana. Hoy en día uno puede utilizar programas de software donde introduce la secuencia aminosídica de una dada proteína y el programa le devuelve justamente el perfil de hidropatía. Y nosotros podemos tener una predicción de los sectores o las regiones de la membrana que pueden encontrarse, de la proteína que pueden interaccionar con la membrana o que pueden ser regiones transmembranas. Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, una es la glicoforina, que tienen en la parte superior y que tiene un solo segmento transmembrana. Como lo ven, allí aparece en amarillo en el perfil de hidropatía. Es diferente, la glicoforina es una proteína de la membrana plasmática del glóbulo rojo. En el gráfico inferior vemos una proteína que tiene 7 segmentos transmembrana, como predice entonces el perfil de hidropatía. Los vemos esquematizados como alfa hélices con distintos colores. La bacteriorrodoxina es una bomba de protones impulsada por luz y posee, como les dije, 7 segmentos transmembrana. Entonces, por supuesto que después estas predicciones deben ser avaladas o experimentalmente, pero sirven muy bien para predecir el comportamiento de una proteína o de los segmentos transmembrana de una proteína. Las proteínas intrínsecas de membrana pueden tener uno o varios segmentos transmembrana, pueden tener ambos extremos N y C terminal hacia un mismo de la membrana o hacia ambos lados, o sea, a lados opuestos, y también puede darse la formación de una estructura activa combinando varios monómeros de un solo segmento transmembrana que se asocian en la membrana para formar una proteína funcional. También en los dos primeros ejemplos vemos una proteína anclada a lípidos o en la primera vemos una parte de la proteína anclada a lípidos. Ya vamos a ver dentro de poco que hay un receptor muy importante que tiene una configuración de este tipo. La presencia de colas lipídicas, o sea, de
anclas lipídicas a ciertas proteínas, les permite moverse lateralmente en la membrana. Y así entonces alimentar esta visión que tenemos de una membrana como un mosaico fluido. Aquí vemos algunos tipos de modificaciones con lípidos que podemos encontrar. Por ejemplo, podemos encontrar proteínas unidas a miristilos o a palmitilos. También podemos encontrar proteínas unidas a glucosilfosfatidilinositol, como vimos anteriormente en algunos ejemplos, abreviado como GPI o anclas GPI. Y el otro tipo de unión a lípido que podemos encontrar es la prenilación. Ese tipo de interacciones se unen entonces a tipos de lípidos llamados prenilos, que ahora vamos a ver en qué consiste. Los grupos prenilos deben ese nombre porque están constituidos por repetición de unidades isopreno, de 5 carbonos, que ya las vimos en otros, cuando vimos la estructura de lípidos. No sé si recuerdan, cuando vimos, por ejemplo, los carotenoides y demás. Aquí tenemos dos ejemplos, que son el S-farnesilo y el S-geranil-geranilo, que en realidad son el farnesilo y el geranil-geranilo, que se unen a un resto sulfidrilo de una cisteína de la proteína en cuestión. Y de esa manera entonces están las proteínas ancladas covalentemente a una unidad prenilo y de esta manera interactuando con la membrana. Quería nombrarles también otro tipo de agregados o deformaciones que se pueden encontrar en los lípidos, que son los RAF, o también llamadas balsas lipídicas. En un principio se pensaban que era un artefacto de las extracciones porque se encontraba que había sectores de la membrana que eran resistentes a la extracción con detergente. Pero más luego se vio que sí, que en realidad tenían una existencia física real y son zonas que son enriquecidas en esfingolípidos y en colesterol. Tienen un tamaño de 10 a 200 nanómetros y tampoco son estáticos, sino que también pueden estar formándose en forma dinámica o destruyéndose. Esto en general agrupa a proteínas, por ejemplo, glucoesfingolípidos, transportadores, receptores. En general agrupa proteínas que de alguna manera u otra reciben señales o aportan señales y tienen que ver con la comunicación y con la señalización. Vemos aquí dos tipos de balsas que podemos encontrar. Una son las balsas planares en la parte A y en la parte B vemos las balsas caveolares. Estas son en las que la caveolina, que es una proteína que abunda en este tipo de balsas, provoca una invaginación de la membrana y es abundante muchas veces en procesos de endocitosis o en otros tipos que son todas estas formaciones, como ustedes pueden imaginarse, son muy importantes en lo que es la biología de esa célula porque tienen que ver con transporte de material, con interacciones de señales, con interacciones con otras células, etc. Hablemos ahora entonces acerca del transporte a través de la membrana, o sea, cómo puede suceder ese transporte. El transporte es básicamente de dos grandes tipos. No sé si ustedes recuerdan de biología, pero encontrábamos el transporte pasivo y el transporte activo. Y la gran diferencia entre ambos era que el transporte pasivo se realizaba a favor del gradiente de concentración de la sustancia, mientras que el transporte activo se realizaba en contra de su gradiente de concentración y por lo tanto necesitaba un aporte de energía. Dentro de lo que es el transporte pasivo encontramos la difusión simple, la difusión facilitada. La diferencia entre ambos es que en la difusión simple el soluto pasa a través de la membrana sin ninguna intervención de proteína, mientras que en la difusión facilitada es necesaria la intervención de un transportador, un cierto tipo de transportador. También dentro de estos tipos de difusión podemos encontrarlo también como transporte mediado y así encontramos el caso de los ionóforos o de los canales iónicos. Y el transporte activo, dijimos, es aquel que requiere el aporte de energía y podemos encontrarlo de tipo primario o secundario. Ahora vamos a ver en detalle cada tipo de transporte. El caso de la difusión no mediada, simple, la sustancia difunde
a través de la membrana según su gradiente de concentración y son en general sustancias apolares o moléculas muy pequeñas, como por ejemplo esteroides que son apolares, o el oxígeno, o gases en algunos casos. ¿Cuál es la diferencia con la difusión mediada? Fíjense que, bueno, tenemos un gráfico allí de qué es lo que pasa en cada caso. En el caso de la difusión simple, el soluto está hidratado y esa esfera de solvatación debe anularse esas interacciones para que el soluto pueda pasar a través de la membrana y luego resolvatarse hacia el otro lado de la membrana. Esto entonces presupone una barrera energética y por eso vemos que en el trazo rojo la energía libre para que esto suceda es bastante alta hacia ambos lados de la membrana, en la parte justamente donde debe desolvatarse y solvatarse y resolvatarse. En el caso de la difusión mediada por un transportador, ese transportador, mediante ciertas interacciones no covalentes con el sustrato a ser transportado, facilita esos pasos de desolvatación y resolvatación y entonces baja las barreras energéticas que suponía entonces la difusión sin transportador, y por eso la energía es menor y en general suele ser más rápida o más veloz la difusión facilitada con transportador. En el caso de la difusión facilitada o del transporte mediado, que también es pasivo, podemos encontrar distintos tipos según se transporten una o dos sustancias. Así, el uniporte es aquel en el que se transporta una sustancia, y el cotransporte es aquel en que dos sustancias se transportan. El simporte es cuando las sustancias se transportan en el mismo sentido, y el antiporte donde las sustancias se transportan en sentido contrario. Un ejemplo de uniporte muy importante que ustedes estarán viendo o han estado viendo durante las clases anteriores o verán en las clases de metabolismo de glucosa, es el transportador de la glucosa GLUT1. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que el transportador interacciona con la glucosa, o sea, con el soluto a ser transportado hacia un lado de la membrana. Luego ese transportador sufre un cambio conformacional, se cierra de un lado y se abre hacia el interior, liberando en el interior celular la glucosa transportada. Otro tipo de transporte mediado, pasivo o difusión facilitada, que es necesario cuando las moléculas o son muy grandes o tienen bastante polaridad, son por ejemplo los ionóforos que pueden ser transportadores como la valinomicina o formadores de canales como la gramicilina. Allí vemos en el esquema los dos tipos. Un caso típico de un ionóforo transportador es por ejemplo la valinomicina. Es un ionóforo peptídico de origen natural y que sirve para transportar el ion potasio. Vemos allí en el esquema de barras los aminoácidos que componen ese péptido y que interaccionan con el potasio en un lado de la membrana, lo traspasan por entre la membrana y lo liberan hacia el otro lado. Mientras que la gramicilina forma un verdadero poro, que traspasa toda la membrana y deja entonces pasar también el potasio a un lado y otro de la membrana. Otros tipos de proteínas que conforman estos poros pueden ser las porinas o canales iónicos, pero todos tienen así la misma característica que estos que vemos allí, con ciertas variantes. Un caso muy interesante de transporte mediado pasivo o difusión facilitada también es el caso de las acuaporinas. Antiguamente se pensaba, o no tan antiguamente, que el agua difundía en forma libre por las membranas. Pero luego, en la década de los 90, se descubrió una serie de proteínas llamadas acuaporinas que justamente se vio que intervenían en el transporte de agua. Estas acuaporinas, cada una forma un verdadero poro, como allí lo vemos a la derecha, tiene 7 segmentos transmembrana y normalmente se ubica en la membrana formando tetrámeros, es decir, 4 unidades de acuaporinas formando cada una de ellas un poro.
pero que se ubican juntas en forma de tetrámero. A la derecha entonces tenemos cómo es el paso de agua, esas bolitas que tenemos en rojo y en blanco son las moléculas de agua, que bueno, pasarían casi en forma de fila india por ese muy estrecho poro que deja la acuaporina. Hay toda una serie de formas de regular la apertura de este canal de agua, y hoy se sabe que muchas acuaporinas no solamente transportan agua, algunas se cree que transportan algunos gases, hay algunas moléculas como urea y algunas moléculas más pequeñas, glicerol por ejemplo. El transporte activo dijimos que podía ser primario o secundario. El transporte activo primario es aquel entonces en que una sustancia se transporta en contra de su gradiente de concentración gracias a la hidrólisis de ATP del transportador. El transporte activo secundario es un transportador que utiliza una especie de artilugio, es decir, primero se establece un gradiente de concentración de una sustancia en contra de su gradiente de concentración, por ejemplo en este caso sería S1. Entonces, utilizando ATP se bombea S1 hacia el exterior celular en este caso, y luego esa energía, luego esa sustancia S1 va a volver al interior celular, ahora a favor de su gradiente de concentración, y esa energía es utilizada para transportar S2 en contra de su gradiente de concentración. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. El caso del transporte activo primario es el típico que encontramos en, por ejemplo, la bomba de protones vacuolar. Allí la tenemos en la primera imagen. En este caso, ustedes saben que el lumen de la vacuola o de los lisosomas tiene un pH muy ácido, rondando el valor de 5 o incluso menos, que es mucho más ácido que el citosol. Entonces, esa concentración de protones se logra gracias a una bomba de protones que bombea los protones en contra de su gradiente de concentración, porque están más concentrados en el interior. Y eso lo logra hidrolizando ATP. Es lo contrario a lo que sucede en la proton-ATPasa mitocondrial, que la vamos a ver en unas pocas clases más cuando veamos cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Como ven aquí, lo que sucede es lo contrario. Aquí previamente se estableció un gradiente de protones y cuando los protones vuelven a favor de su gradiente de concentración, impulsa esa energía la síntesis de ATP. Aquí vemos entonces en líneas rojas lo que ocurre en la proton-ATPasa, es decir, la síntesis de ATP impulsada por el transporte de protones, y en líneas negras lo que ocurre en la bomba de protones vacuolar, que es mediante la hidrólisis de ATP el transporte de protones en contra de su gradiente de concentración. Y aquí vemos el ejemplo típico de un transporte activo secundario, y que es el de las bombas de sodio-potasio. Las bombas de sodio-potasio son las encargadas de mantener los potenciales de membrana, extremadamente importantes para la transmisión del impulso nervioso en las neuronas, por ejemplo. Aquí vemos que previamente entonces se establece una diferencia de concentración del sodio mediante la hidrólisis de ATP. Luego, cuando el sodio penetre a favor de su gradiente de concentración, ya que está menos concentrado en el interior celular, va a promover la entrada de potasio en contra de su gradiente de concentración, ya que el potasio está más concentrado en el interior celular. Para simplemente dar un ejemplo de la importancia que tienen los mecanismos de transporte celulares y que ellos funcionen de forma adecuada, les traje el ejemplo de una enfermedad que está provocada justamente por la mutación en un transportador de cloruro de membrana, ¿no? Esta enfermedad es la fibrosis quística. Cuando los individuos heredan las dos copias mutadas de este transportador, viven muy poco y mueren a muy temprana edad. Y cuando heredan una copia mutada y una sana, tienen varias complicaciones, generalmente en el sistema respiratorio, y también suelen tener una vida corta, no tanto como los que tienen las dos copias mutadas, y una calidad de vida bastante pobre.
¿Por qué sucede esto? Bueno, la falla en este transportador de cloruro, que es abundante en los epitelios por ejemplo, las superficies que recubren el pulmón, también en algunas glándulas exócrinas, como el páncreas. Lo que sucede es que este tiene una mutación que, este canal se abre para dejar salir cloruro y está regulado. En determinados momentos se abre o en determinados momentos está cerrado. En el caso de la mutación, hay un sector del transportador que no se fosforila y esto hace que permanezca más tiempo cerrado, con lo cual no se exporta la cantidad de cloruro que debería exportarse, y esto provoca en general, en resumen, la producción de una mucosidad anormal, que es más abundante y más pegajosa que la mucosa normal. Entonces esto hace que el epitelio no pueda cumplir su función protectora, dando por tierra a las infecciones que normalmente se producen. Por ejemplo, aquí tenemos una micrografía electrónica de un epitelio colonizado por dos de los patógenos más frecuentes, que son Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, que son frecuentes en las mucosas, pero una mucosa normal puede combatir este patógeno y eliminarlo. En una mucosa que está enferma, que tiene esta mutación, de un paciente que tiene esta mutación, normalmente no se pueden resolver estas infecciones, se dan a repetición, y es lo que en definitiva lleva al deterioro del tejido y a la muerte, generalmente por patologías que no pueden llegar a resolverse, neumonías o tipo de patologías respiratorias.